Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué bueno que estén con nosotros atendiendo todos los días a temas que son de su interés. Para la muestra otro botón. El alcalde de Medellín, hoy Federico Gutiérrez, como el anterior alcalde, Daniel Quintero, decidieron que era muy importante vender las acciones que EPM tiene en Tigo, UNE e Invertel. En la administración anterior, el consejo, que era todo de oposición, negó absolutamente, contundentemente, que se aprobara esa solicitud de enajenación de acciones. En esta administración, en la que la coalición de gobierno es mayoritaria, o sea, hay 3, 4 concejales que están en la oposición, estamos absolutamente seguros de que no hay vuelta de hoja, no hay sorpresas, se aprobará esa solicitud de enajenación de acciones de EPM en Tigo y UNE. Pero más allá de eso, lo importante es el análisis, sobre todo con una persona que sabe de números, que sabe de finanzas, que conoce a EPM, que conoce a Tigo UNE, en fin, ella es María Paulina Aguinaga. Con ella haremos el análisis de esta nueva solicitud. La saludamos primero. Bienvenida María Paulina Aguinaga a Sinergia Informativa. Un saludo muy especial para ti, Roger, y por supuesto para toda la audiencia de Sinergia Informativa. Muy complacida de estar nuevamente con ustedes. Gracias que esté con nosotros. Bueno, lo primero que le pregunto es, ¿usted cómo ve el hecho? Esto es más político realmente. La pregunta contiene obviamente un fondo político. ¿Cómo ve que en la anterior administración se negara rotundamente, no obstante la conciencia de que se podía y se debía vender ese tipo de acciones, a esta que hay tranquilidad por parte del hoy alcalde de que le pueden tranquilamente aprobar esa solicitud de enajenación de acciones? Pues yo sí lo veo como una falta de coherencia, pero sobre todo de responsabilidad por parte del Consejo, especialmente por aquellos concejales que están repitiendo y en específico la bancada del Centro Democrático, porque digamos que permitieron que la empresa se desvalorizara, que llegara a unos niveles cuyo patrimonio pasó de casi 5 billones de pesos al momento de la fusión a un patrimonio de tan solo 236 mil millones a junio de este año, permitieron que desmantelaran la empresa, no dieron la autorización cuando la empresa todavía tenía valor y se debía dar, y ahora simplemente con el argumento de que confían ciegamente en Federico, entonces van a aprobar la fusión cuando ya hubo un daño al patrimonio público, con el agravante de que antes el alcalde de turno no podía tocar un solo centavo, todos los recursos tenían que reinvertirse dentro de PM, se hablaba de que los recursos se manejaran en unas cuentas con destinación específica, que se iba a crear una auditoría, que la academia iba a estar vigilante, y hoy no existe ninguno de esos condicionamientos que se deben aplicar con el mismo rasero a Quintero, a Federico y a cualquier otro alcalde que haya en aras de proteger el patrimonio público. Es más, se autorizó eso sin siquiera saber cuál es la valoración de la empresa. Entonces, sin lugar a dudas, esto es una falta de coherencia y de responsabilidad por parte del Consejo y en especial de aquellos concejales que están repitiendo en este periodo. No es solo falta de coherencia, sino de responsabilidad. Y no sé si podría caberles, digamos, alguna investigación de tipo fiscal o disciplinario. Ya el año pasado, el Contralor Distrital de Medellín, Pablo Andrés Garcés, había hablado de iniciar ese tipo de investigaciones por detrimento, lo mismo pasó con la Procuraduría. Pero bueno, venga, vamos a devolvernos a las cifras para que quede claro, así en detalle. 5 billones, a ver si lo entendimos bien, en 5 billones estaba valorizada en 2014 cuando se dio la fusión entre UNE La Milicom, fusión. EPM, UNE Telecomunicaciones y Milicom, 5 billones. En la administración pasada, cuando se solicitó la enajenación de estas acciones, se
hablaba de una valoración entre 2.3 a 2.8 billones y hoy vale mucho menos de 400.000 millones de pesos. Esa es la especificación o la presión que hay que hacer, María Paulina. Claro que sí, y ahondando un poco más en estos temas, digamos que primero desde la fusión se hizo el peor negocio, porque en la administración de Aníbal Gaviria, porque la empresa o se debió haber quedado 100% pública o se debió haber privatizado por completo, porque en últimas nos quedamos ahí de idiotas útiles de un privado extranjero que lo escogieron a dedo y que en definitiva no era el socio estratégico del que supuestamente nos estaban hablando. Entonces, desde la fusión se hizo el peor negocio. Pero ahí no paró todo. Resulta que en las administraciones siguientes se permitió que empezaran a desmantelar la empresa con la pasividad de los alcaldes de turno. Entonces, el siguiente alcalde, que fue Federico Gutiérrez, durante su primera administración, encontramos, por ejemplo, que empezaron a vender activos estratégicos como las torres. Se vendieron más de 700.000 millones de pesos en torres que eran propiedad de UNE, para que después UNE tuviera que pagar un alquiler para utilizarlas. Y lo peor es que parte de esas torres se vendieron a una empresa de la cual Millicom era socio. Y casualmente este año que vuelve Federico Gutiérrez a la alcaldía, reactiva nuevamente la venta de torres y las de este año las venden a menos de mitad del precio de las que vendieron en el año 2019. Dos, empiezan a sacar toda la experiencia, el conocimiento, la experticia que había acumulado la empresa durante años a través de sustituciones patronales, despidos y retiros voluntarios que al final no fueron tan voluntarios, y en eso sacaron más de 2.000 trabajadores, pero solamente durante esos dos primeros años, entre 2016 y 2017, salieron 1.000 trabajadores de la empresa en la primera administración de Federico Gutiérrez. No solamente está esto, sino que también se acumularon pérdidas desde la fusión a junio de este año que superan los 2.7 billones de pesos. Pero ¿sabe qué es lo paradójico, Roger? Que a pesar de estas pérdidas, los directivos se pagaban bonificaciones anuales equivalentes a 25.000 millones de pesos. Y en resumen, el patrimonio pasó desde la fusión de 5 billones de pesos a 236.000 millones. Es decir, nos dejaron el cascarón porque también hubo otra serie de promesas incumplidas, vendieron otro tipo de activos, de infraestructura, y en definitiva no se hizo nada para defender ese patrimonio público ni para que EPM sentara su voz de protesta con sus miembros de junta en esa empresa para defender los intereses. Luego llega Daniel Quintero, y pues como el ambiente estaba tan caldeado, intentó venderla. Yo creo que ese era un momento, si es que se quería vender la empresa, ese era el momento de venderla antes de que terminara de seguir perdiendo valor. Sin embargo, el ánimo se tornó un poco oscuro porque él no fue claro. Unas veces decía que la plata se quedaba en EPM, otra que iba a crear un fondo y demás. Sí, Entonces, sí. con la polarización que había, pues no se dieron las condiciones. El consejo fue Perfecto. muy exigente en su momento y eso Ajá. debe ser lo que haga ahorita. No lo hizo. Y hoy lo que tenemos es que somos los ciudadanos los que vamos a terminar pagando las consecuencias de estas malas decisiones. Muy bien, María Paulina Aguinaga, exconcejal de Medellín, haciendo el análisis sobre el proyecto de acuerdo de enajenación de las acciones de EPM en Tigo UNE en decreto. Ya regresamos. Buenas noticias para los sabaneteños. Tenemos alivios tributarios en impuesto de industria, comercio e impuesto predial, el cual consiste en el descuento del 70% en los intereses causados a la fecha. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre podrás acceder a este beneficio. Puedes realizar tus pagos en el primer piso de la administración municipal. María Paulina.
Paulina Aguinaga es concejal de Medellín, con todo su análisis, ella es experta en finanzas, nos hace ver que hoy parece un mal negocio vender las acciones de EPM en Tigo, UNE e Invertelco. Me da la impresión, pues por todo el mal valor, el valor que ha perdido. ¿Qué es lo que debe hacerse, Paulina, como para que nos quede claro? ¿Qué es lo que debería, siendo consecuente y responsable, este consejo? ¿Qué debería hacer con esa solicitud del alcalde? Bueno, lo primero es esperar por lo menos a que existiera la valoración, porque es que las condiciones cambiaron, son muy diferentes las que se dieron hace 2 años a las que se tienen hoy por el patrimonio que hoy tiene la empresa, porque ya EPM tuvo que capitalizar por tantas razones. Entonces, lo primero es que el consejo debería ser responsable, porque finalmente esta operación no se puede sellar hasta que se cumplan unos trámites de ley y esos trámites de ley no se pueden cumplir hasta que no esté la valoración. Segundo, si es que la decisión es vender, porque también está la opción, diría uno, de como cuando usted tiene un apartamento y el apartamento ya está viejito, tiene sus detalles para hacerle, si usted sale a vender el apartamento en esas condiciones, pues no le van a dar mucho. Pero si usted le mete una platica, un cariñito, lo pone bonito, lo remodela, lo pinta, le hace los arreglos pertinentes, usted puede salir a venderlo y obtener mucho más recursos. Ujú. Obviamente hay que reconocer que el negocio de las telecomunicaciones es un negocio muy riesgoso, pero también hay que evaluar el tema de esa alianza que se está proponiendo de Millicom con Telefónica, en lo que el mercado quedaría altamente concentrado y los usuarios quedaríamos solamente en manos de dos operadores, claro, y esta supuesta nueva empresa que se formaría con UNE, y esto también y tendría unas implicaciones en cuanto a las tarifas y a las inversiones, que es otro punto a analizar. Entonces, primero, el tema de la valoración. Segundo, si es que la decisión es vender, los recursos tienen que quedarse dentro de PM. No podemos seguir permitiendo que cada alcalde que llega a hacer un negocio diferente en EPM para sacarse una plata y pagar sus promesas de campaña. Hoy, Federico Gutiérrez no ha sido claro en cuál va a ser realmente la destinación de esos recursos en caso de una venta. Y es más, Claro. el Consejo aprobó eso hasta con falsos argumentos, diciendo que eso iba a servir para la caja de PM, cuando Ujú. eso va a servir es que para temas de educación, temas de conectividad, de residuos sólidos, que ya deberían estar chuleados desde la primera alcaldía de Federico. Sí, Entonces, a mí señor. sí me parece muy grave y más teniendo en cuenta los antecedentes de esa primera administración de Federico, que a mi modo de Claro. ver ha sido un muy mal privatizador. Y lo Sí, digo ¿por sí. qué? Porque vendió las acciones de EPM en Isagen, se sacó 240.000 millones con la excusa de que con esto iba a construir el famoso tranvía del 80, que era el proyecto bandera de su primera administración. No fue capaz de estructurar el proyecto ni de lograr la cofinanciación con el gobierno de Duque, porque lo presentó tarde, y esto hizo entonces que se me cateara la platica, 640.000 millones. Adicionalmente, vendió parte de la participación que tenía EPM en ISA, perdiendo plata, porque al precio que la estaban ofertando la acción estaba por debajo del precio que se estaba cotizando en bolsa. Y eso Ujú. hizo que por las pocas acciones que alcanzó a vender, perdiéramos más de 47.000 millones de pesos. Vendió también el parque eólico Los Cururos en Chile, propiedad de PM, perdiendo el equivalente a 1 billón de pesos. Mm. Recibió la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello con más de 4.800 defectos y no conformidades. Por eso, todos los problemas que han tenido los residentes de ese sector con esa planta, y él simplemente se la recibió hacia los contratistas. Y ni hablar de Hidroituango, que se le explotó en las manos por las malas decisiones que tomó de seguir ejecutando el plan de aceleración, que si bien es cierto Aníbal Gaviria lo había propuesto durante su administración, fue Federico Gutiérrez quien lo ejecuta. Entonces, a mí sí me parece que el tema del exceso de confianza que hay hoy en el Consejo y decir que todo está bien, que no hay que exigir que diga para qué son los recursos, ni que se haga Ujú. veeduría, ni que se manejen en cuentas especiales, pues eso es una imprudencia
y hay que recordarle a la ciudadanía que lo bueno, lo malo que pase con EPM, pues los terminamos pagando todos con las tarifas de Claro. servicios públicos. Sí, María Paulina Guinaga, presumiendo, permítame que utilice la expresión, que eso que usted está planteando, esa descripción de lo mal privatizador, entonces, como usted mismo lo dice, de Federico Gutiérrez, presumiendo que eso es verdad, que tiene que ver con datos objetivos, que yo personalmente le creo, por supuesto, eh, es muy extraño que la gente no atienda a dichos como el que no recuerda la historia, está condenada a repetirla. Y una historia tan reciente. Eso lo lleva a uno a pensar en qué irresponsabilidad o qué falta de conocimiento o qué mentes simplemente tan politizadas la de estos concejales que tienen la responsabilidad de aprobar o no con base en elementos objetivos como lo que usted plantea, una solicitud hecha por un alcalde que ha actuado de esa manera que usted nos ha contado. Déjeme, perdóneme mi santico, María Paulina Aguinaga. Vamos a hacer un corte para mensajes, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Ayúdenos a entender esto que escribe Andrés Hidárraga, el secretario de la Transparencia de la Presidencia. Dice, en el marco de la adquisición de los activos estratégicos de Tigo UNE por parte de Towernex Colombia SAS, como secretario de Transparencia, respetuosamente le ha solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Sociedades para que, de acuerdo a sus competencias, investiguen la participación de las compañías KKR y Álamo Spainco SL en el mercado de telecomunicaciones relacionados con sus recientes operaciones financieras y corporativas que podrían haber comprometido el patrimonio público de Tigo UNE debido a las dudas que deja esta operación por el posible incumplimiento de la Ley 222 de 1995 y eventual inobservancia del principio de transparencia en la actuación de las sociedades implicadas. Como usted sabe del tema, no sé si de pronto sabe a qué está refiriendo el secretario de Ahí Transparencia. creo que se está refiriendo al tema de la venta de torres que se concretó este año, que son son aproximadamente 700 torres, si mi memoria no me falla, este año. Y digamos que todo empieza, o la suspicacia empieza, porque esta empresa, Towernex S.A., es una empresa que crearon 2 meses antes de vender las torres, y justamente esas son las torres que se vendieron a mitad de precio de lo que se vendían en el año 2019, a pesar de que la tasa de cambio hoy incluso está todavía más alta que estaba de lo que estaba en ese momento. Y Ya. vale la pena traer también este otro antecedente, y es que ustedes recordarán que la ETB también tenía participación en Colombia Móvil, lo que antes conocíamos como Hola, que después pasó a ser Sí. también Tigo, y la Contraloría Distrital de Bogotá también le había hecho un hallazgo a Millicom por valor de 75.000 millones por el tema de la venta de las torres, porque también vendieron unas torres que eran propiedad de Colombia Móvil a la empresa de la cual ellos eran socios, que era American Tower, y el hallazgo se lo hicieron porque no había estudios de mercado, ni precios de referencia, ni nada por el estilo. Entonces, hay muy malos antecedentes, y supongo que el secretario de Transparencia se refería a esta última operación, Claro. que, como ya lo dije, le vendieron las torres a mitad de precio este año a una empresa que habían creado así apenas 2 meses. Bueno, otra información bien complicada y bien difícil de creer y de entender. Finalizando esta conversación con usted, comentario final sobre lo social. Como ya vimos que es un negocio que puede, digamos,
ser malo desde el punto de vista de la valoración que tiene o que ha perdido la empresa Tigo Une. Quedarse con ella sería más en el sentido de no recibir tan poquito dinero y al mismo tiempo, pues, en un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación y ante tantas dificultades de conectividad, se podría, digamos, acceder a toda la empresa, si es posible, para ponerla al servicio social de los medellinenses. Pues a ver, yo creo que ahí el tema clave es uno, proteger el patrimonio público, dos, poder garantizar que efectivamente se haya una democratización del servicio, porque también hay que decirlo, el hecho de que esta empresa haya sido en parte pública, porque PM es accionista, no ha significado ni mejores tarifas ni mayores inversiones para la ciudad, pero esa es una deuda que tenemos nosotros como ciudad, incluso pues tienen otros sectores del país, pero en últimas, acá se tiene que actuar con responsabilidad y tenemos que mirar también la fotografía completa de lo que ha venido pasando con las últimas administraciones y su comportamiento con EPM, porque es que de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Claro. Entonces, cada alcalde Ujú. llega a hacer un negocio con EPM para pagar sus promesas de campaña, pero siguen descapitalizando la empresa y somos los usuarios los que seguimos pagando las altas tarifas de servicios públicos. Sí, Caso, por señor. ejemplo, con la fusión de Unemilicom, que hay el espejismo de la inversión social, que Medellín iba a tener un gran fondo, que se iba a construir el Hospital General del Norte, que no se hizo, que se iba a Claro. construir la Ciudadela Universitaria del Norte, que no se hizo, la estación de policía del Sí, Poblado, el Guayabal, que tampoco se hicieron, y la mayoría de los recursos quedaron fue enterrados en Parques del Río. Esto en la ya, administración de Aníbal para pagar esa promesa de campaña. Luego Federico con la venta de las acciones de PM en Isagen y se me cateó la platica. Luego Quintero ya, mete a PM en Afinia y ahí ya. estamos también perdiendo plata. Y ya luego Bueno, vuelve Federico otra vez a terminar de concretar la venta de UNE. bueno. Entonces, Sí, la situación es grave y es compleja. muy bien. La situación es grave y es compleja. Quedemos con esa afirmación, la calificación de María Paulina Aguinaga, ex concejal de Medellín y experta en temas financieros. Bienvenida siempre aquí. Por hoy, muchas gracias, Paulina Aguinaga. Muchísimas gracias, Roger, y un muy feliz resto de día para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Que así sea y para usted también. Bueno, como ustedes son personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas, ahí tienen este insumo con esta experta para que digan se hizo o no se hizo un buen negocio, o se debió haber hecho o no haber hecho un buen negocio. Muchas gracias. Chao.